pensamientos de Dios si Él no los revelara. Y piensa en eso que acabas de cantar. Y yo doy gracias a Dios por Jesús. Doy gracias a Dios por la revelación a través de su palabra. Y si tienes una copia de las Escrituras, por favor, te invito a que vayas al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Nuevo Testamento, está después de Nahum y antes de Sofonías. Habacuc, capítulo 3. Voy a leer los versos 17 y 18 que me van a servir como plataforma para presentarte el mensaje de esta mañana. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Amén. La palabra de Dios dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Me acompañas a orar para darle gracias a Dios por su palabra? Padre, te doy las gracias esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de reunirnos como familia, Señor, para adorarte, para amarte, para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sin ella sería imposible conocerte. Si no es porque tú te has revelado a nosotros, Señor, y podemos conocer la verdad que nos hace libres, Señor, y que cambia y transforma nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra y tu misericordia, Señor, y que todo lo que suceda esta mañana y en nuestra vida sea para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, iglesia. La verdad, quiero comenzar diciendo dos cosas. Número uno, que es un privilegio muy grande y una responsabilidad muy grande el poder traer el mensaje de la palabra de Dios. Para mí lo considero un privilegio enorme y quiero ser fiel a la palabra de Dios. Ahora, estaré yendo al libro de Habacuc, pero no lo estaré predicando de una manera total, probablemente no muy expositiva. Lo voy a ver desde un contexto general para hablarte de un tema que nos afecta a todos como creyentes, ¿ok? Vamos a estar por ahí en el capítulo 1 tomando quizás un par de versos, capítulo 2, y vamos a culminar cerrando este mensaje con los versos que te acabo de leer. Eso es la primera cosa. Número 2, quiero afirmar en tu mente y en tu corazón algo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros creemos en la centralidad de la palabra de Dios, ¿correcto? El mensaje que te traigo esta mañana es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje también que va a desafiar nuestras vidas, pero yo quiero que tú tengas en cuenta, quiero que tú tengas muy bien presente en tu mente y en tu corazón que la Biblia no es un libro de motivación. La Biblia es la historia de redención, de cómo Dios dio a su Hijo unigénito para que pagara en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Si tú lo crees, puedes decir amén. Amén. Somos bautistas, pero podemos decir amén, ¿ok? Así que ten en mente eso. Ese es el mensaje central de la Biblia. Pero la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que la palabra de Dios, la palabra es revelación de Dios. Pero también tiene la capacidad de salvar tu alma. No solamente eso, también tiene la capacidad de enseñarte. Tiene la capacidad de corregirte y de prepararte en justicia
para que tus obras sean visibles y para que tu salvación sea de hecho visible. Ten en mente eso que te acabo de decir, ¿ok? Así que, ¿por qué te traigo este mensaje? Y agradezco a Dios por por la oportunidad de poder estar aquí enfrente tuyo. Pero a veces no es sencillo y yo ahora sí me pongo en los zapatos de nuestros pastores. A veces no es sencillo traerte un mensaje que sea fiel, pero que también te dé esperanza, ¿no? La palabra de Dios tiene que darnos esperanza, tiene que hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Porque vivimos en un mundo difícil, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Vivimos en un mundo difícil, ¿no? Los creyentes, más allá de lo que muchos predicadores y algunos ministros que se llaman ministros de la palabra de Dios te dicen que el cristianismo es una vida color de rosa, ¿no? Que tú vas a vivir en una burbuja espiritual, que todo te va a salir bien. Todo ese tipo de cosas yo creo que nosotros lo entendemos bien, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que vivimos en un mundo difícil, es un mundo convulsionado. Mira las noticias, mira a tu alrededor, todo lo que está sucediendo. De hecho, es un mundo que constantemente cambia, un mundo que a veces inclusive llega a confundirnos, no lo entendemos y eso puede producir muchas cosas en nosotros. Enfrentamos la enfermedad, enfrentamos los problemas en nuestras familias, con nuestros hijos, inclusive problemas dentro de la iglesia, ¿correcto? La iglesia somos, disculpa la expresión, somos un montón de enfermos en recuperación. No somos una iglesia perfecta. Somos imperfectos, pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Ahora, todas estas cosas que te acabo de mencionar, incluyendo la muerte, la pérdida de trabajo, quizás las condiciones financieras, todo ese tipo de cosas, la injusticia social, todo lo que sucede a nuestro alrededor, muchas veces va a llegar a confundirnos y podemos llegar al punto de cuestionar a Dios. Podemos llegar al punto de perder la perspectiva de la vida. Podemos llegar al punto de no entender lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pero a veces, de acuerdo a la palabra de Dios, y como vas a ver al final de este mensaje, a veces es necesario que pasemos por esas cosas. A veces es necesario que lleguemos a ese punto. Ahora, ¿qué hacemos en términos prácticos? ¿Qué hacemos cuando perdemos la perspectiva de la vida? ¿Qué hacemos cuando no podemos ver las cosas desde la vista de Dios? ¿Qué hacemos? Te invito que abras tu Biblia en Habacuc capítulo 1, porque hay 4 cosas esta mañana que entiendo que son muy prácticas, que podemos ir a cada una de ellas para llegar al verso 17 y 18, esa declaración que el profeta hace. Vamos a llegar ahí en un momentito. Así que abre tu Biblia en Habacuc capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versos 2 al 4, por favor. ¿Estás conmigo esta mañana? Ok. Habacuc capítulo 1, versos de 2 al 4. Y la palabra de Dios le dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley de Dios es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al injusto, por eso sale torcida la justicia. Ahora, ¿qué hacemos cuando perdemos la perspectiva de la vida? Esa es la pregunta que te hice al principio. Y permíteme explicarte un poquito lo que está sucediendo aquí, ¿ok? Este es el profeta Habacuc, un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios a llevar su mensaje al pueblo de Judá.
específicamente al reino del sur. Ahora, él profetizó, y para que entiendas te voy a dar un poquito de contexto antes de ir a las aplicaciones. Él profetizó bajo el periodo probablemente de 2 reyes. Él profetizó bajo el periodo de Josías, y tú lo recuerdas perfectamente. Josías fue un rey bueno en términos generales, que trajo no solamente reformas religiosas, trajo buenas cosas al pueblo de Dios, pero también trajo cierta prosperidad material al pueblo. Pero no solamente profetizó bajo el mando de un rey bueno, él profetizó bajo uno de los reyes más malos de la historia en el pueblo de Israel. Y yo quiero que entiendas la situación en la que se encuentra el profeta, y por ahí vamos a ilustrar lo que pasa en nuestra vida. Porque él estuvo tanto en tiempos buenos como en tiempos de vacas flacas, como decimos nosotros coloquialmente. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de políticamente hablando muy, muy difíciles. Eran tiempos económicos en el momento en que Dios le da esta profecía. Eran tiempos donde imperaba el mal, donde el mal reinaba. De hecho, parece que él entra en un momento de desesperación. Él entra en un momento de angustia. ¿Por qué? Porque él entra en ese momento de angustia. Piensa por un momento, y yo sé que en todas partes, en todas iglesias hay hombres piadosos, hay un remanente que es fiel a Dios. Y este es un hombre, este es un hombre que es un hombre piadoso, un hombre que ama la justicia, que busca la santidad. Pero simplemente todo lo que ve en sus ojos es contrario a lo que él entiende es el carácter de Dios. Y esto lo hace ir a un momento donde, si tú notas las primeras frases del capítulo, del verso 2 y del verso 3, son preguntas que él hace de una manera probablemente en un tono de queja, un tono de queja, un tono de desesperación, y eso es entendible, ¿no? Eso lo podemos nosotros entender como seres humanos, como cristianos específicamente, porque entendemos que aunque amamos la santidad, aunque queremos caminar en los caminos de Dios, aunque amamos el hecho de que la iglesia sea santa y que sirva al Señor de una manera genuina, muchas veces las cosas no van a salir así. Y este hombre está en un momento de su vida donde ha perdido de vista tanto el carácter de Dios como el plan de Dios. Y eso, créeme que eso va a pasar muchas veces en tu vida, va a suceder muchas veces en tu vida. Pero es algo interesante porque él realmente va, y yo entiendo que quizás va en un tono reverente y él hace esas preguntas delante de Dios. Pero esto es lo primero que te digo esta mañana. ¿Qué haces cuando pierdes la perspectiva de la vida? Cuando no entiendes lo que sucede alrededor. Y yo creo que el profeta hace lo correcto. Porque muchas veces nosotros buscamos las respuestas en los lugares equivocados. El profeta lo que está haciendo, va y busca la respuesta en Dios. Número 1, y esto no son ningunos pasos, créeme. Los procesos son difíciles y hay que vivirlos. Esto no es ninguna fórmula, pero son algunos principios que yo creo que podemos extraer de la palabra de Dios y que van a ser muy prácticos para tu vida. Número 1, regresa a Dios. Ahora, a veces puede llegar a nuestra mente y a nuestro corazón el hecho de que ¿puedo yo ir delante de la presencia de Dios y presentarle mis dolores? ¿Puedo presentarle mis angustias? ¿Puedo ir acaso delante de la presencia de Dios a presentarle, a descansar en Él mis problemas? Por supuesto que puedes hacerlo. Esto es algo
algo que es bíblico. De hecho, los escritores bíblicos nos animan a hacerlo, a traer todas nuestras ansiedades y ponerlas delante de Dios. Ahora, es bueno llevar nuestras peticiones, nuestros cuestionamientos, y cuestionamientos lo estoy diciendo en un término positivo, ¿no? Nuestras preguntas, nuestras dudas delante de Dios. Pero algo muy interesante que debemos hacer antes de ir, y esto es muy práctico, yo creo que primeramente debemos examinar nuestras motivaciones, examinar por qué vamos a ir delante de Dios, por qué lo vamos a hacer. No siempre es fácil, y perdóname, pero muchas veces, y esto es algo que no solamente los cristianos ni los bautistas, quizás el cristianismo en general hacemos, muchas veces pensamos en Dios solamente en términos del Dios creador, del Dios juez, y realmente lo es. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro juez, Él es el que nos dio la vida, Él tiene el derecho de juzgar nuestra vida, Él tiene el derecho de pedir cuentas de lo que nosotros hacemos, pero muy pocas veces tú y yo pensamos en Dios en términos de intimidad. Muy pocas veces tú y yo pensamos en Dios como Padre. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. No sé si te lo habías dado cuenta, pero Dios es nuestro Padre. Si tú tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, tú has sido adoptado en la familia de la fe y puedes ir con confianza ante el trono de Dios. Vas a encontrar gracia, vas a encontrar socorro en los momentos que más lo necesitas. Ahora, hay algo interesante porque no solamente Él va y regresa a Dios, y te digo, eso es lo correcto, ese es el primer lugar a donde debes ir. Pero no voy a entrar a toda la lectura, pero si tú ves a partir del verso 5, Dios le responde al profeta que está confundido, que está angustiado, que está en un momento difícil de la vida. Dios le responde, pero ¿qué es lo que sucede? La respuesta que Dios le da al profeta no es la respuesta que el profeta esperaba. Y esto es interesante porque, mira, le dice así, ok, Habacuc, definitivamente que yo voy a juzgar el pecado, porque Dios es santo y Dios va a juzgar el pecado. Dios va a restaurar su justicia. Pero esa no era la respuesta que el profeta esperaba. Dios le dice, voy a enviar a Babilonia a castigar a Judá y tenlo por seguro, eso va a suceder. Ahora, eso trae un poco más de confusión al profeta. Si tú ves por ahí los versos que siguen hasta el verso 17, porque Dios, y esto visto desde una perspectiva humana, visto desde los ojos de Habacuc no lo entiende y él piensa a racionalizar a Dios. Él dice, ok, Dios, tú vas a usar a una nación más mala para juzgar a una nación que es mala. Eso no entra en la mente del profeta, eso no entra en lo que él conoce acerca del carácter de Dios. Él ha perdido la perspectiva de quién es Dios y por ende la perspectiva de la vida. Eso trae mucha confusión al profeta, pero te invito a que vayas al capítulo 2 y capítulo 2, versos del 1 al 3, los vamos a leer porque Dios le da su respuesta, pero no es la respuesta que esperaba. Ahora, yo quiero que veas el cambio de la actitud de Habacuc. Capítulo 1, él está presentando sus quejas delante de Dios. Él está, como dicen algunos escritores, sentado en la sala de quejas. Pero mira después de que Dios le contesta. Versos del 1 al 3. Sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará por un momento, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, fíjate por un momento, el profeta va y lleva sus cuestionamientos, sus preguntas delante de Dios, y lo hace de una manera, creo que reverente, lo hace. Dios responde. Mira el tono de voz de Habacuc. Ha cambiado radicalmente su actitud. Ahora, Dios habla y Él escucha. Y cuando Dios habla, créeme mi hermano, cuando Dios habla y el corazón del hombre se humilla y el corazón del hombre escucha, siempre va a suceder algo. La actitud del profeta ha cambiado totalmente. Ahora él ha pasado de la queja a la espera. Voy a esperar lo que tú vas a hacer, Señor. Sé que eres un Dios santo, sé que vas a restaurar la justicia, sé que vas a juzgar el pecado, pero Él hace algo más. Y esto es la segunda cosa que yo creo que nosotros podemos hacer en una situación como esta. Nosotros debemos ser pacientes y esperar la respuesta de Dios. Ser pacientes y esperar la respuesta de Dios. Ahora, esto no es algo fácil, esto no es algo que lo dices y se escucha sencillo. Y tú lo sabes que dentro del cristianismo a veces puedes escuchar cosas que van a sonar fáciles, pero realmente no lo es. Yo creo que, y esto te lo digo de todo corazón, una de las cosas más difíciles de nosotros como creyentes es aceptar la voluntad de Dios y esperar la respuesta de Dios. Nosotros vivimos en una generación de microwave, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Quién no le gusta saliendo ahorita después del servicio ir a Chick-fil-A? No, ¿verdad? Está cerrado hoy. Porque somos cristianos, ¿no? Somos cristianos y nos gusta Chick-fil-A. Pero ¿quién de nosotros no nos gusta ir y esto es solamente una ilustración? ¿Quién de nosotros no nos gusta ir y ordenar nuestra comida y que las cosas sean rápidas? Gratificación inmediata. Vivimos en una generación como esa. Vivimos en una generación que queremos todo a pedir de boca. Es más, a veces probablemente no lo decimos, pero queremos que Dios sirva a nuestros caprichos. Queremos que a un sonar de dedos Dios cumpla lo que nosotros esperamos. Queremos que de la noche a la mañana nuestro carácter sea transformado. Y eso no va a suceder así. Créeme, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para cambiar tu mente, tu vida y tu corazón. Pero te estaría dando algo que no es bíblico. La Biblia habla claramente de los procesos. Y no nos gusta a nosotros enfrentar los procesos. Dios puede utilizar la enfermedad para llevarte a un punto de relación más íntima con Él. Dios puede utilizar muchas cosas, inclusive las circunstancias buenas. Dios obra de una manera diferente en la vida de cada uno. El problema es ese, que nosotros debemos aprender, y escucha, quiero que te quede claro en tu mente, debemos aprender a esperar en Dios. Ahora, no solamente cuando perdemos la perspectiva de la vida debemos regresar a Dios y buscar la respuesta en Él, pero también debemos ser pacientes y esperar la respuesta de Dios. Pero número 3,
Hay algo más que te quiero decir esta mañana. Número 3, debemos aceptar su voluntad. Te invito a que vayas al capítulo 3. Como te dije, voy a extraer solamente unos versos de cada capítulo. Ve al capítulo 3, verso 2, y te lo voy a leer. Capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que está sucediendo y yo quiero que tú lo entiendas de esta manera. El profeta, como lo vimos en el capítulo 1, estaba en una zona de quejas, está presentando sus quejas delante de Dios. Pero en el verso que leímos en el capítulo 2, vemos ya su actitud que ha cambiado. Dios habló a su vida y él escuchó la voz de Dios. Ya su actitud era de una actitud de paciencia, una actitud de esperar la respuesta de Dios. Pero ahora en este capítulo 3, y no sé si es solamente mi percepción, pero yo veo al profeta Habacuc en una situación de él está aceptando la voluntad de Dios. Escucha, dice, he oído tu palabra y temí. Y esto es bien interesante porque muchas veces como creyentes no nos gusta hacer eso. No nos gusta cuando escuchamos la voz de Dios, escuchamos lo que Él nos quiere decir y no aceptamos su voluntad. ¿Y por qué no aceptamos su voluntad? ¿Por qué? Porque no la buscamos en la palabra de Dios. Creemos que la voluntad de Dios es cuando la escuchamos de otros predicadores, pero nosotros no tomamos el tiempo de renovar nuestra mente, nosotros no tomamos el tiempo de ir a la palabra de Dios. Escucha, no vas a encontrar la voluntad de Dios fuera de las Escrituras, no la vas a encontrar. Eso es una gran verdad, eso es una gran realidad. Y nosotros no le damos el valor adecuado a la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo esto? Fíjate la situación en la que estamos. Es una situación que nos ha afectado a todo el mundo. Y no quiero solamente encajar el mensaje en pandemias o en problemas. No, absolutamente no. Esto es, lamentablemente, es la historia del pueblo de Dios. Estamos en una situación donde puede que haya confusión, puede que haya desesperación, quizás no entiendes todo lo que está sucediendo, quizás has perdido tu trabajo, quizás has perdido un familiar muy querido y te duele, lo sabes. Pero ese es el momento cuando más tienes que buscar de Dios. Ese es el momento cuando más tienes que buscar de Dios a través de su palabra. Te pregunto, ¿cuántas veces has dejado de conectarte de tu escuela dominical? ¿Estás conectándote en tu escuela dominical? ¿Estás buscando el rostro de Dios a través de los grupos pequeños? ¿Son tus devocionales en casa lo mismo antes de que comenzara toda esta situación? Escúchate, ¿qué reflejan tus oraciones cuando estás en la intimidad con Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué es lo que le pides a Dios? Fíjate que el profeta no le está pidiendo a Dios porque Dios satisfaga las necesidades del pueblo. El profeta le preocupa la parte espiritual. Al profeta le preocupa la relación del pueblo con Dios. Eso es lo que está verdaderamente en el corazón del profeta. Pero lamentablemente muchas veces nuestras oraciones solo
solo se enfocan en las necesidades físicas. No está mal, pero recuerda que Dios es tu Padre. Recuerda que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas te van a ser añadidas. Todas esas cosas Dios te las proveerá. Pero analiza tu vida. ¿Estás buscando a Dios de la misma manera en los tiempos buenos como en los no tan buenos? ¿Lo estás buscando verdaderamente? ¿Lo estás buscando genuinamente? Yo espero que sí. Ahora, quiero llevarte a otra cosa, porque no solamente en estos tiempos de confusión la respuesta es, lo primero que debemos hacer es buscar la respuesta en Dios. También es esperar, también es aceptar su voluntad. Pero hay una cuarta cosa a la que te quiero llevar esta mañana, y lo leímos por ahí en el capítulo 3, versos 17 y 18, porque si tú notas, a partir del verso 2, esto es una oración muy bonita, es una oración que sale del corazón de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios. Él ha tenido un encuentro cercano con Dios, y cuando alguien tiene un encuentro cercano con Dios, las cosas cambian. Tu vida definitivamente tiene que cambiar, y perdona que muchas veces nos paramos detrás de un púlpito y parece el mismo mensaje, pero es necesario hablar de este mensaje, porque el Evangelio transforma la vida del hombre, el Evangelio transforma la vida del hombre. Habacuc ha cambiado. Él ha tenido un encuentro cara a cara con Dios. Si lo ves por ahí, su respuesta es como la de Manoah: soy un hombre muerto, pudrición ha entrado en mis huesos. ¿Recuerdas la respuesta de Pedro cuando Jesús calma la tormenta? Señor, quítate delante de mí, que soy hombre pecador. Esa es la respuesta de Habacuc. Esa es la respuesta de un hombre transformado. Y quiero llevarte a la última parte, porque yo espero que si estás pasando por una situación como esta, que Dios te lleve a este punto, que Dios te lleve al punto de ver tu incapacidad, que Dios te lleve al punto de ver tu inhabilidad, de ver, que nos lleve, porque yo estoy en la misma situación, que nos lleve al punto de ver nuestro pecado, que nos lleve al punto de la dependencia. Pon tu atención, por favor, en el verso 17 y 18, porque esto es lo que sucede cuando un hombre tiene un encuentro íntimo con Dios. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjate cómo ha cambiado todo. Y te lo voy a recapitular. De la queja a la espera, aceptar su voluntad. Pero ahora el profeta, ese encuentro ha hecho que él encuentre su gozo y satisfacción en Dios. Mira, yo no sé lo que vaya a suceder mañana con tu vida, yo no sé, me encantaría tener respuestas para ti, me encantaría decirte que saliendo de aquí de la puerta te vas a ganar la lotería. Me encantaría decirte que saliendo de la puerta tu esposo va a sufrir una transformación y se va a parecer a Brad Pitt, no sé, me encantaría decirte eso. Pero en verdad que no lo sé.
No lo sé, no sé lo que va a suceder con tu vida y con la mía, pero hay algo que sí estoy seguro. Hay algo que estoy seguro. Que si con todo tu corazón buscas a Dios y lo buscas a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de una vida santa, vas a encontrar la satisfacción en tu vida. La vas a encontrar. Créeme que la vas a encontrar. Y esto no es algo místico, esto no es algo que sucede como por arte de magia. Es un proceso al que tienes que estar dispuesto a pasar. Pero entiende que aunque todo esté de cabeza, y hay muchas cosas que están de cabeza, vienen cambios difíciles, aunque todo se desmorone a tu alrededor. Escucha esto, Dios es más grande que tus circunstancias. Dios es más grande que tus circunstancias. Tu gozo, tu satisfacción, tu contentamiento deben provenir del Dios de tu salvación. Probablemente estás confundido, no sabes lo que pasa a tu alrededor. Te digo dónde busque la respuesta. Mira la cruz. Ahí vas a encontrar la respuesta. Comienza por la cruz. Ahí vas a saber, vas a encontrar, te vas a dar cuenta de por qué el mundo está así, de por qué enfrentamos situaciones difíciles. Nuestro pecado ha dañado nuestra vida. Nuestro pecado ha dañado nuestro corazón, nuestro pecado ha dañado nuestra mente. Pero no puedo terminar el mensaje así. Quiero que este mensaje termine en esperanza. Porque la historia no termina ahí. La historia no termina en dolor y sufrimiento, aunque ciertamente lo hubo. La historia no termina en vergüenza. La historia no termina en desesperanza. La palabra de Dios dice que ese Hijo de Dios santo que sufrió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y si has creído en Él, Él te concede el don de la vida eterna. Yo quiero que te quedes con eso esta mañana. Si tú has confiado en Dios como tu Señor y Salvador, si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, tienes esperanza en la vida. Hay esperanza en tu vida y vive de tal manera que reflejes que eres un hijo de Dios. Te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a atravesar por ese proceso? Te levantas, vamos a orar, por favor. Padre, te doy las gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, porque, Señor, sabemos que no es culpa tuya, Padre, el mal no es culpa tuya, Señor. Te hemos dado la espalda, hemos pisoteado tu santidad, hemos buscado la respuesta y la felicidad en otros lados. Pero tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por mi pecado en una cruz, Señor. Y por eso te alabo, por eso te bendigo. Y te pido que esta palabra, Señor, entre en el corazón de mis hermanos y que el resultado de todo esto sea siempre sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.